Esto es Pie de Nota, con Luis Chaparro. Esto es Pie de Nota, con Luis Chaparro. General, muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos aquí en Pie de Nota. Luis, qué gusto saludarte a ti y a tu audiencia. Gracias por la invitación. General, a ver si me ayuda a entender un poquito su caso y el contexto. Usted estuvo como prácticamente en un puesto que se dedicaba a vigilar que estuviera todo en regla en el tema, en Pemex, en el tema del combustible, etcétera, etcétera. Y luego termina acusado de huachicol. ¿Me ayuda a entender un poquito el contexto de su caso, general? Sí, Luis, como es sabido, yo me desempeñé como servidor público en Petróleos Mexicanos, en la administración del presidente Peña Nieto, como subdirector de salvaguardia estratégica, después de haber sido gerente de seguridad física. En esta área, interesante porque tiene un vínculo muy estrecho con las Fuerzas Armadas en base a ciertos convenios de colaboración. Mi responsabilidad principal era vigilar los ductos de Petróleos Mexicanos y de sus compañías subsidiarias. Solamente los sistemas de ductos. Te repito, entonces en este proceso nos hemos dado cuenta o nos dimos cuenta en aquel momento que muchas válvulas ilegales que eran cerradas o clausuradas temporalmente por el área de logística eran reutilizadas porque les quitaban esa protección, esa cubierta metálica que supuestamente impedía que volvieran a robar, pero no sucedía eso. Muchas de estas tomas ilegales, te repito, eran reutilizadas y por eso sentíamos en aquel momento que era un círculo sin fin, ¿no? Correcto. Lo que hicimos fue aplicar un protocolo que fue sugerido por uno de los mejores agentes que tuvimos en ese momento, que se llamó el Plan Casamata, y que consistía simplemente en desarticular los componentes de la válvula ilegal para que los delincuentes no pudieran conectar las mangueras de alta presión y continuar con el proceso delictivo. Capacitamos a un grupo de expertos que tenían conocimiento de los manejos de los metales y de las herramientas, y a este grupo de expertos le sumamos a unos posibles sospechosos, Luis, agentes de la propia subdirección, que sabíamos que estaban cuidando tomas ilegales para el crimen organizado. Entonces formamos este grupo de 20 personas, 10 buenos y 10 malos, y sucedió pues lo que estábamos esperando, ¿no? Fue un éxito la ruptura de las válvulas, no se pudieron conectar nuevamente los delincuentes, y estos 10 elementos malos se negaron a romper las válvulas, contra toda lógica, porque su misión o la misión de la subdirección era vigilar por el patrimonio de la empresa, buscar estrategias y métodos que evitaran el robo de hidrocarburos, y así sucedió. General, entonces, a ver, durante la administración de Peña Nieto se había detectado que había robo, que estaban de personajes dentro del mismo servicio de Pemex, cuidando estas tomas clandestinas. Usted que era un grupo para combatirlos. ¿Es la primera vez, general, que usted encuentra el involucramiento interno de personal de Pemex, de gobierno, en este tema? No, estoy hablando en este caso específico de agentes de salvaguardia estratégica de los cuales había sospecha. Correcto. Y lo confirmamos cuando ellos se negaron a aplicar este protocolo que inhabilitaba 100% las tomas ilegales. El otro grupo, que era gente confiable, que no habían inclusive tenido actividad en el celaje de los ductos, pues cumplió con la misión. Correcto. De ir inhabilitando estas válvulas, algo que generó molestia en algunos grupos delictivos al grado que secuestraron a este oficial, sí, y lo amenazaron de muerte. Afortunadamente no lo mataron y lo enviaron de regreso con el mensaje de que dejáramos de hacer esta actividad, algo que pues tuvimos que hacer por seguridad del oficial, pero aquí confirmamos que el protocolo del Plan Casamata fue 100% efectivo. Funcionó. Y que había algunos agentes criminales, porque así los llamo ahora, porque son ahora los testigos de la fiscalía. Justo. Esos agentes
a los que cambiamos, porque no les comprobamos nada. Lo que hicimos fue cambiarlos de región y se quejaron y nos acusaron de abuso de autoridad y que los obligábamos a hacer trabajos que a ellos no les correspondía, etcétera. Y estos agentes son ahora los testigos de la fiscalía que nos acusan de que nosotros robamos hidrocarburos. Justamente a eso iba, general, a preguntarle si habían ellos enfrentado la ley, si habían tenido algún tipo de consecuencia, pero al contrario, ellos son ahora la parte acusatoria, los testigos famosos que están diciendo que usted estuvo involucrado en esta red de huachicol. Es correcto, Luis. Y pues, paralelamente lo que hicimos después, porque fue un éxito, pues continuamos con los directores y directivos de Petróleos Mexicanos buscando estrategias. Como lo he dicho, nos reuníamos 3 veces a la semana al más alto nivel. Supimos que esa era una parte pequeña del robo de hidrocarburos en los ductos. Después confirmamos que mucho del robo venía del interior de las terminales de almacenamiento y reparto. Se hicieron operativos en las terminales para poder detener a algunos trabajadores que estaban robando el hidrocarburo, como lo que sucedió en Salamanca en su momento. 30 trabajadores fueron detenidos y seguimos trabajando con otras propuestas importantes, como la de sancionar a las estaciones de servicio gasolineras que compraban combustible robado, que eran varias en aquella época, y el secretario de Hacienda, Pepe Mit, pues colaboró en este sentido de manera muy importante, porque había que vincular el pago hacendario o el manejo del dinero de estas empresas, y pudimos lograr la clausura de algunas de ellas. Correcto. Luego, lo que viene es, a ver, esto estaba pasando hasta cierto punto, en cierto nivel, dentro de la administración, o durante la administración, perdón, de Enrique Peña Nieto. Luego viene la administración de Andrés Manuel López Obrador. Se subsana el daño general, empiezan a operar en contra del huachicol, se vuelve peor. ¿Qué es lo que sucede cuando entra la administración de Andrés Manuel López Obrador respecto al huachicol, Pemex y etcétera? Muy buena pregunta, Luis, porque yo creí, hasta antes de saber de todo este desfalco millonario del huachicol fiscal, creí, le di el beneficio de la duda al presidente López Obrador de que lo habían engañado respecto a mi situación, ¿no? Correcto. Porque recordemos que mi nombre sale públicamente el 8 de enero en una mañanera de viva voz del propio presidente López Obrador, en donde me acusa de ser investigado por formar parte de un grupo criminal que robaba hidrocarburos. Es público, ahí está el video, y ante una pregunta sembrada, hoy sabemos que había preguntas sembradas o hay preguntas sembradas en las mañaneras, ¿no? Correcto. Fue un tiro directo y pues nadie me conocía, pero a partir de ahí empiezan a salir datos, información sobre mí, y pues hubo un escarnio público. Ahí se mandó, como todos sabemos, la orden a ciertos funcionarios del gobierno, pues para que se empezara a investigar pues mi patrimonio, mi situación en Pemex, todo, hasta que me armaron una carpeta de investigación por robo de hidrocarburos. Pero el contexto es, Luis, de que en enero del 2019 hubo un desabasto de gasolina. Contra toda lógica, por primera vez en la historia, el país se queda sin gasolina, ¿no? En muchas regiones, y eso tarda varias semanas, hasta un mes creo que tardó todo ese problema. Pero aquí lo que había que analizar, ¿por qué hubo el desabasto de gasolina? Realmente no fue porque cerraron los ductos. Ahora nos damos cuenta que fue por otra causa. Yo estoy tratando de entenderlo. Ojalá que algún día se sepa la verdad. ¿Por qué no le compró la gasolina a Estados Unidos? O sea, el desabasto se da porque no le compra la gasolina a Estados Unidos. Hay un antecedente del director de Pemex en aquella época que anticipa ese desabasto porque se negaron a comprar la gasolina a Estados Unidos. Parece que había un plan ya hecho de evitar comprar esa gasolina, de generar un desabasto. ¿Para qué? Pues me lo dirá usted, general. ¿Para qué se genera un desabasto? ¿Cómo funciona el tema de que México tenga suficiente gasolina? A ver, hoy sabemos que México genera una parte, la gran mayoría de la gasolina que se consume en el país. Otra parte se importa, donde también existe un huachicoleo fiscal. Ahí en esa parte que se importa a los Estados Unidos. Pero todavía le falta otro restante. Y me quiero imaginar que ahí es donde se está haciendo la lana ilegal. No, a ver, México
importa aproximadamente el 70% de la gasolina de Estados Unidos. 70%. Solamente aproximadamente. Sí, a veces es más, a veces es menos, dependiendo de la producción nacional. Pero la producción nacional solamente refina el 30% de las gasolinas y el diésel. Aquí la pregunta va más allá, y es la primera vez que ojalá a través de tu medio de comunicación, las personas que están analizando este fenómeno delictivo, se pregunten, bueno, ¿por qué se negaron a comprar la gasolina a Estados Unidos? Algunos especialistas me han comentado, porque lo he preguntado, que la intención de López Obrador era comprarle la gasolina a Venezuela, que era pues más económica, y pues ayudarle allá al amigo Maduro, ¿no? Esa era la intención, obviamente, dejaron que avanzara en esta idea hasta que se toparon con pared y pues hubo el desabasto. Cuando ya ahora sí firman contratos, pues ya había escasez. Entonces, en esta crisis, la primera crisis severa que vive el gobierno, a unos días de haber llegado, pues empiezan a buscar la manera de salir. Pues vamos a inventar que hay una guerra contra el huachicol y que tuvimos que cerrar los ductos, por eso no hay gasolina, ¿no? Y a ver a quién aventamos, pues aquí está este cuate, el general, que se encargaba de cuidar los ductos, y vamos a echar la culpa, y es amigo de no sé quién, y empiezan a inventar una serie de cosas basadas precisamente en esta denuncia que hicieron estos trabajadores años atrás, y que la reviven, porque sí hubo una investigación al respecto, se ordenó en Pemex, a ver, investiguen, escuchen a los agentes por qué se quejan, ¿no? Ya cuando se aclararon las causas y se supo, inclusive la Fiscalía General de la República, PGR, en aquel momento investigó, se le aclaró por qué ellos tenían que inutilizar las válvulas y pusieron la carpeta en el archivo, ¿no? Esto se da también, perdón, general, esto se da también en un contexto político. Entra Andrés Manuel López Obrador y usted fue de alguna manera cercano a Enrique Peña Nieto. Sí, yo colaboré con el expresidente Enrique Peña Nieto desde que era gobernador en el Estado de México. Correcto. Y después en su administración en Petróleos Mexicanos. Pero aquí también hay que poner en la mesa, Luis, lo que sucedió en Tlahuelilpan, Hidalgo. Si el gobierno dijo que el sistema de ductos estaba cerrado y que todo el transporte iba a ser por pipas, ¿qué hacía ese ducto operando al 100% a máxima presión las 24 horas del día, que ocasionó la muerte de más de 136 personas? Cierto. Eso es un crimen de Estado y lo estoy confirmando aquí públicamente. ¿Por qué? Porque los protocolos de Pemex obligan a cerrar esas tomas, esos ductos, porque hay riesgo de explosión del ducto. La gente puede morir, hay contaminación del ambiente, del entorno, y hay pérdida del producto. Entonces, en la administración del presidente Peña Nieto, estos eventos desafortunados de tomas descontroladas en las cuales salían gran cantidad de hidrocarburos, automáticamente se cerraban los ductos para ir a reparar y evitar tragedias. Estos señores no la cerraron, dejaron abierta la toma ilegal. ¿Por qué, Luis? Porque estaban pasando el producto que venía de Estados Unidos a destiempo por el tubo Tuxpan, México, que pasa por ahí, por Hidalgo. Entonces tenían que dejarlo operando, aunque estuviera saliendo ese combustible. Es como, el ejemplo que pongo es cuando alguien está regando su jardín con una manguera y hay una picadura y un pinchazo por ahí, entonces está saliendo alguna porción de líquido por algún pinchazo, pero tú necesitas seguir regando, no te afecta que salga esa agua por esa perforación. Eso pasa en los ductos. Cuando ellos necesitan gran cantidad de volumen que llegue a abastecer los tanques en las terminales, esa perforación ilegal pues no tenía que haber afectado el proceso que ellos demandaban de abastecer todo el combustible que requería la Ciudad de México y la zona centro del país. Por eso dejaron abierto. Sin embargo, tuvo una consecuencia mortal. Más de 100 personas, 130 personas muertas por ese accidente. Y como lo dice bien, general, se puede considerar definitivamente un crimen de Estado porque sabían que era uno de los riesgos de explosión que iba a afectar a toda esa comunidad, toda esa gente. Sí, inclusive están los manuales de procedimiento de Petróleos Mexicanos, de Pemex Logística, de ductos. Están ahí los manuales de procedimiento y alguien no los aplicó. General, luego, viene entonces la administración de Andrés Manuel López Obrador, se publica en La Mañanera
su nombre se hace público. ¿Qué sucede con usted? ¿Usted dónde se encontraba en ese momento? ¿Seguía trabajando para Pemex? ¿Ya estaba fuera del país? ¿Qué pasó en ese momento? Sí, como fue público en su momento, en esas mismas declaraciones, el jefe de Estado Mayor de la Defensa confirmó que yo estaba en Panamá desempeñándome como agregado militar y que la Secretaría de la Defensa había ordenado mi regreso para poder estar atento ante la solicitud de la Fiscalía y poder iniciar las investigaciones. A mí jamás nadie me llamó para declarar. La Fiscalía jamás me dijo, oiga, denos su declaración, ¿qué pasó? Nunca me preguntaron nada. Simplemente llegué, estuve a disposición de la Dirección General de Personal aproximadamente 3 o 4 meses. Cuando yo vi que mi caso era sin duda un tema político porque ya habían congelado mis cuentas, en aquel momento pues no tenía yo recursos para continuar en Panamá, tuve que regresar. Después fueron a mi casa algunos, más o menos 3 días antes de que yo viniera o tomara la decisión de venir a Canadá, 2 personas que dijeron que eran de la Fiscalía General de la República y que me invitaban a ser testigo colaborador. Entonces, yo no entendía y les pedí la causa y me enseñaron una carpeta, una denuncia, no es una carpeta, es una denuncia que hacía la unidad de inteligencia financiera, en la cual a mí me estaban involucrando con algunos alcaldes de Puebla y empresarios del sector gasolinero. Entonces nos acusaban de un robo millonario, ¿no? De que habíamos sido causantes del saqueo en Pemex. Y ahí decían varias cosas, pero cuando yo lo leí, no había ningún vínculo en esa redacción de mi persona con ellos, ni siquiera entre ellos. O sea, era una redacción absurda de la UIF. Yo supuse que ese documento era falso, ¿verdad? Sin embargo, pues ante las embestidas que estaban en mi contra, supuse que ese documento era el que me estaba vinculando como miembro de un grupo criminal y de robar combustible. Fui a una audiencia inicial en el Reclusorio Sur, en donde se me acusaba de robo de hidrocarburos. Esa fue la primera acusación, Luis, que hubo en mi contra. Y yo tuve conocimiento de esa carpeta de investigación, solo por robo de combustible. Entonces todos mis compañeros, mis hermanos de armas y yo fuimos a esa primera audiencia en el Reclusorio Sur, y contra toda lógica, la misma fiscal del caso solicita a la juez posponer la audiencia con el argumento de que uno de los imputados había recibido la carpeta de información en la mañana y que pues no la había podido leer. Entonces nos opusimos todos, nuestros abogados, dijimos, no importa, o sea, ya estamos aquí, ya leímos, es la misma carpeta, somos los mismos imputados, etcétera, y la juez le dio la razón, digo, no, sí, tiene razón la fiscal, vamos a posponer la audiencia. Entonces, en lugar de convertirse en el perseguidor, en el acusador, ahora se convirtió en el defensor del derecho humano de este agente. ¿Y eso qué ocasionó, Luis? Pues se pospuso, no nos vincularon en ese instante a ningún delito, pero ¿qué hizo esta fiscal? Modificó esa carpeta de investigación sin haberle avisado a la juez y cambió a otro tribunal en el altiplano una nueva carpeta, pero con el mismo número y los mismos datos, pero incluyó delincuencia organizada. Entonces es ahí cuando ya nos dimos cuenta que había órdenes de aprehensión, porque en aquel momento el robo de hidrocarburos no era un delito grave, después ya lo hicieron grave. No ameritaba prisión preventiva oficiosa. Pero con ese cambio, con esa jugarreta, con esa acción abusiva de la fiscal Reina Isabel Pérez, pues ahora nos imputaron delincuencia organizada y giraron órdenes de aprehensión. Es ahí cuando pues tomé la decisión de salir del país, aunado a esta oferta dudosa que hicieron 2 personas que yo no sé de dónde venían, pero llevaban esa denuncia de la UIF, en donde estaba firmada por uno de los subdirectores de la UIF. Es extrañísimo, general. Bueno, y luego usted sale a Canadá, ahí se encuentra ahora, y ahora lo quieren regresar a México. Están pidiendo su extradición a México. ¿En qué va su estatus legal?
¿Está pidiendo usted, general, asilo político en Canadá? ¿Se resolvió eso? ¿Se está resolviendo? ¿En qué va? Sí, mira, cuando yo ingreso a Canadá para poder mantener un estatus migratorio legal, yo me acojo a un asilo. Inicié mis procesos, inicié mis argumentos, me lo concedieron iniciar el proceso del refugio. Entonces, para que me den el refugio tenía que llegar a una audiencia con un tribunal de refugio, pero justo cuando esto iba a suceder, pues llega la orden de extradición, entonces como que lo ponen en stand-by el proceso y enfrento el proceso de extradición. En este proceso de extradición, Luis, como lo he comentado, eh, se vio una oportunidad muy valiosa por parte de mis abogados de acogernos a un artículo que permite al que es imputado a través de otro gobierno y se demanda su extradición. Hay un artículo en la ley de Canadá, perdón, que permite que si tienes pruebas contundentes que desvirtúen eso, puedes demostrar. Correcto. Antes de que inicie el juicio, ¿no? Entonces así lo hicimos, mandamos 3 pruebas que nosotros consideramos contundentes para echar abajo esas acusaciones y afortunadamente la juez dio entrada a una de ellas. Entonces ya con eso, Luis, nos fuimos vamos a llamarle un juicio inicial, ¿no? Un juicio inicial en contra de la extradición para que la juez determinara si esta sola prueba echaba abajo todo. Y afortunadamente, digo, no fue al 100% exitoso, pero afortunadamente con esta prueba demostramos que no había delincuencia organizada ni robo de hidrocarburos en las acusaciones de México. Sin embargo, la juez dejó abierta la oportunidad o la ventana de que yo regresara a México por un delito que se llama pérdida de confianza, precisamente porque el gobierno de México argumenta de que yo no estaba facultado para aplicar el protocolo del Plan Casamata, que lo hice sin autorización de los directivos. Qué bueno, cuando lo que ellos fue en otra época, exactamente, cuando ellos llegaron ya había pasado. Y que además fue un protocolo que funcionó a final de cuentas para proteger el hidrocarburo de México. Digo, haya sido con permiso, no, al final de cuentas está funcionando en beneficio del país. Bueno, un recurso legal como miles que se sacan de la manga para amedrentar, amenazar, etcétera. General, le quiero hacer una pregunta que a lo mejor puede ser muy amplia, pero me encantaría escuchar su opinión. ¿Quiénes están detrás del huachicol? Hoy el tema del huachicol superó el tema probablemente incluso de delincuencia organizada. Se destapó que es una mafia billonaria, se destapó que hay muchas personas involucradas, que no solo es el crimen organizado, sino también funcionarios. Y me gustaría preguntarle, ¿quiénes realmente están operando las redes de huachicol en México? Sí, pues mi punto de vista, mi opinión, Luis, lo que te podría comentar para que tu audiencia pudiera comprender el fenómeno delictivo del que estamos hablando, es imaginar que hay un Pemex B. Tenemos que imaginar que hay un Pemex B, ¿no? Porque esa es la magnitud de esta industria delictiva. ¿En qué sentido? De que se requiere, para mover esta cantidad inmensa de barriles, millones de barriles, se requiere, pues, obviamente, la venia de funcionarios al más alto nivel. Estoy hablando de Petróleos Mexicanos, de la Secretaría de Energía, del gobierno federal, inclusive de los gobiernos de los estados, ¿no? Ahora vienen las preguntas, ¿y por qué prefirieron Veracruz a Zacatecas, no? Porque sí, pues en Veracruz es donde están los pozos de tierra, hay muchísimo aceite, y el conocimiento que se traía de la Secretaría de Energía, pues te permite aspirar a que sigas teniendo el control de todos esos pozos de tierra que están en Veracruz, los pozos de tierra que están en Tamaulipas, los pozos de tierra que están en Tabasco. ¿Y quiénes están ahí? ¿Por qué el gobernador May se quejó y dijo, oye, aquí hay un grupo criminal? Pues porque esos siguen operando y siguen moviendo todo lo que tiene que ver con el hidrocarburo y los temas de petróleos mexicanos. Desafortunadamente, Luis, Tabasco es el estado del país en donde más del 70% de los delitos
en materia de hidrocarburos y contra petróleos mexicanos se llevan a cabo. Tabasco, además, ¿pero por qué? Digo, tiene una importancia Sí, política impresionante, Tabasco. No, cuando haces tú el análisis, oye, pues, ¿por qué este grupo tomó tanto poder? Pues porque de ahí había dinero, había recurso robado, había recurso mal habido del saqueo a petróleos mexicanos desde hace muchos años, ¿eh? Toma Claro. de pozos, roba de partes y piezas y componentes de la industria petrolera. Es una mafia muy grande y entonces ahora va tomando forma. Oye, pues ¿quiénes tenían el control de todo este saqueo a Pemex, no? Claro. Pero ahora se dieron cuenta que ahí sigue, pero ahora lo maximizaron porque hoy están en el poder, ahora ya no están ocultos detrás de una máscara criminal, sino que ahora ya son los que toman las decisiones, ahora son los que firman los contratos, dan permisos, ¿sí? Ordenan y coordinan todos estos movimientos con sus aliados de grupos criminales, que son los que mueven muchos de estos autotransportes, ferrotanques. En fin, es una industria criminal que podemos nosotros decir es el Pemex B, porque a ese nivel se está moviendo, ¿no? De ese tamaño, una industria del tamaño de Pemex, pero criminal, clandestina, hasta cierto punto. General, quiero ser muy respetuoso de su tiempo y quiero preguntarle qué sigue en su caso. Usted está peleando de nuevo, no ser extraditado. De ser extraditado, ¿teme usted por su seguridad, por su vida? No, sí, sin duda, una de las causas por las cuales yo me vine también a Canadá es precisamente porque sabía que, que mi vida estaba en riesgo. Tuvimos muchas amenazas cuando estaba yo desempeñándome como subdirector. Entonces, no quería yo arriesgarme. Y ahora con lo que está pasando, menos. Ve lo que le pasó a los compañeros de armas de la Armada de México, Los que hayan sido accidentes. haya sido parte o no, porque no sabemos si ellos eran parte o no. Muchas veces en petróleos mexicanos, Luis, ha habido muchos asesinatos de personas inocentes que denunciaban los delitos al interior de la empresa. Y son casos públicos, documentados en Salamanca, en Lázaro Cárdenas, en Veracruz, de los cuales yo tuve conocimiento, la empresa tuvo conocimiento, y tratamos de averiguar quiénes eran los asesinos, ¿no? Hay uno de los más valiosos agentes que yo tuve, el capitán Liniol, en Salamanca, que estuvo ayudándonos mucho para combatir el robo de hidrocarburos. Lo asesinaron arteramente enfrente de su hijo, afuera de su casa. ¿Por qué? Por estar combatiendo el robo de hidrocarburos. Agentes en Jalisco que estaban denunciando, investigando. O sea, a donde quiero llegar es que esta industria criminal está llegando a tan altos niveles que prefieren pagar lo que sea por callar las voces de aquellos que los pueden acusar. Entonces, ahora lo que está pasando con este exsecretario de Seguridad de Tabasco, pues hay que cuidarlo, hay que rezar que no le vayan a hacer algo, porque y que realmente la investigación llegue a algo, porque al final de cuentas la investigación está haciendo el mismo gobierno que está acusado de lo mismo. Es complicado confiar ahorita en las autoridades, esa es la realidad. Si son tan eficientes como fueron en mi caso o en el caso del coronel Cosgaya y de nuestros hermanos de armas, ten la certeza que no va a haber justicia. Que no va a haber justicia. Así va a ser la cosa. No va a haber justicia. General, le quiero agradecer mucho el tiempo, la claridad de exponer su caso. Si nos lo permite seguir en comunicación con usted, seguramente lo vamos a seguir invitando a este espacio, si así nos lo permite. Porque el tema del huachicol parece que está tomando dimensiones que no hubiéramos imaginado el 99% de los mexicanos. Sí. No, es que Pemex, la empresa Pemex, todos vemos a Pemex como esa empresa que ayudó al país a su progreso, al desarrollo, etcétera, pero dentro de su estructura, al interior hay muchas cosas que desafortunadamente se desconocen, ¿no? Inclusive yo o los militares que estamos ahorita en prisión, cuando quisimos ir a investigar a las refinerías, a los puertos, a las terminales, no podíamos entrar. Nosotros no tenemos acceso, cualquier persona no tiene acceso a esas instalaciones, están bajo control del sindicato. Hay protocolos, el argumento es el protocolo de seguridad, ¿sabes qué? Es una zona industrial, hay riesgos de explosión, etc. Y ya después, cuando tú avisabas y 24, 48 horas de anticipación, ya te daban un gafete y ya podías entrar, pero llegar sorpresivamente
para poder verificar de que si la pipa lleva factura, que si la pipa sale con el volumen correcto. No, No se puede. era casi imposible. Solo un grupito. Tenías que hacerlo afuera y afuera te argumentaban varias cosas, etcétera. Un error, sabes que fue un error y ya regresaban y cambiaban la factura. Es muy difícil. ¿Por qué? Porque lamentablemente, y lo he dicho muchas veces, desde que yo estaba trabajando en Petróleos Mexicanos, ya varios líderes sindicalizados, varios funcionarios nos alertaban, ¿sabes qué? Que el crimen organizado ya nos está amenazando, nos está pidiendo fichas para que puedan entrar criminales como trabajadores a la empresa. Y hicimos muchas cosas, tratamos de poner botones de pánico, cámaras para estarlos vigilando desde afuera, porque hay mucha gente honesta en Petróleos Mexicanos aún. Muchísimos trabajadores son honestos, pero viven con miedo. Ellos ya no van a hablar, y menos ahora, de todo lo que está pasando al interior, por lo menos así abiertamente. Yo espero que, aunque sea de manera velada, busquen los medios y los canales de comunicación para mandar información adecuada, porque quien está haciendo realmente la investigación, Luis, es Estados Unidos. Sí, exactamente. Ellos descubrieron que empresarios norteamericanos se habían involucrado en este fenómeno delictivo y pues estaban ya ensuciando el dinero, porque así está sucediendo, están contaminando el dinero del hidrocarburo con el dinero del narcotráfico y ya se mezclaron con empresas, algunas legalmente constituidas y otras no. Ilegales. Pues lamentablemente esa es la realidad ahorita en México. Vamos a esperar que más gente se anime. Entendemos el miedo. Por lo pronto, general, pues contamos con la fortuna de su testimonio desde Canadá y esperemos seguir ampliando la información a través de usted y a través del general Cosgaya también, con quien hicimos enlace antier, bueno, con su hijo, pues, quienes están ayudando a destapar y a develar todo este tema. Claro que sí, Luis, quedo atento y saludos a tu audiencia. General, muchísimas gracias, que tenga muy buen día. Buen día. Esto es Pie de Nota.